Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gersan Pérez. Soy parte del grupo de legislación tributaria de la Universidad de San Marcos. Le vengo a presentar mi trabajo con respecto a los medios de extinción de la obligación tributaria. Hoy lunes 14 de noviembre del año 2022. Primero pasamos con la primera pregunta, la cual sería explicar con sus 5 palabras los 5 medios de extinción de la obligación tributaria. Bueno, tenemos 5 medios de extinción y vamos a explicarlos. Primero tenemos el medio de extinción de pago. Bueno, básicamente esta forma de extinción puede ser la más fácil de explicar, ya que consiste del, en el cumplimiento de la obligación mediante el pago de la acción tributaria o, siendo lo mismo, que se ejecuta el pago sin ningún problema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que pagamos el impuesto y se extingue la obligación, ¿verdad? Entre las formas de pago tenemos la siguiente: sería efectivo, sería por medio de cheque, timbres, enteros fiscales y los títulos de valores. Seguidamente tenemos el método de extinción de compensación. Como su misma palabra lo dice, es una especie de reparación que se adquirió por excesos en pagos anteriores o por montos concebidos por la ley. Básicamente, este medio de extinción es un reconocimiento por el fisco de compensar los saldos a favor del sujeto pasivo y extinguir otras obligaciones del sujeto, ¿verdad? Pasamos al tercero, que sería el método de extinción por confusión. Como su misma palabra también nos lo dice, este método se da cuando el sujeto activo, o sea, el fisco o el Estado, como consecuencia de una transacción o transferencia de bienes a su nombre, queda colocado del otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, queda como sujeto pasivo, por lo cual será sujeto pasivo y activo a la vez, lo cual causa una confusión, de ahí su nombre. Pero bueno, básicamente mediante la obtención de estos bienes, el Estado queda debiendo ese tributo a sí mismo, ¿verdad? Después tenemos condonación o remisión, es otro tipo de extinción. Esta forma de extinción se da únicamente mediante el perdón de la obligación tributaria, y esto se da únicamente mediante la ley, ¿verdad? Recordemos que el único ente, bueno, no solo en Costa Rica, sino globalmente, el único ente que puede dictar, crear, extinguir o extinguir un tributo es el Parlamento, ¿verdad? Que en nuestro caso sería la Asamblea Legislativa. Por último tenemos el método de extinción por prescripción. Este se da cuando el sujeto deudor se libera de la obligación tributaria por la prescripción de este proceso. Pero, ¿qué quiere decir prescripción? Bueno, prescripción nos da cuando, debido al paso del tiempo o inactividad, se termina un proceso. En el caso de las obligaciones tributarias, este lazo de tiempo corresponde básicamente a 4 años después de la última interacción entre los sujetos. Esto, ¿verdad? Si el sujeto está inscrito legalmente ante el ente, ¿verdad? Y se da 10 años el lapso de prescripción si el sujeto no lo está. Eh, Ahí tenemos los 5 métodos de extinción de una situación tributaria. Seguimos con la segunda pregunta, la que nos dice explicar la diferencia entre la condonación, la exoneración y las normas de no sujeción. Bueno, si bien sabemos que los dos primeros términos, que son condonación y exoneración, eh, tienen como semejanza que solo pueden ser establecidas por el Parlamento mediante una ley, ¿verdad? Podemos decir que la principal diferencia entre estas dos es que la condonación se da cuando ya tenemos una deuda
una deuda adquirida por tributos, donde ya se han generado hasta intereses por mora, posiblemente. O sea, en este caso ya les debemos al fisco o al Estado. Por otro lado, la exoneración la vemos como un grupo de actividades que bajo ciertas condiciones no se le verá obligado a pagar un determinado impuesto o no se le grabarán. Usualmente este tipo de exoneraciones se implementan para promover inversiones, atraerlas, crear empleos o beneficiar a clases económicas menos favorecidas, ¿verdad? Por otro lado, y por último, tenemos las normas de no sujeción. Las normas de no sujeción nunca tuvieron una obligación tributaria debido a que no se genera un hecho generador para crear un tributo. Pasamos a la tercera pregunta, la tercera dice: hablar sobre la subrogación, fraccionamiento de pago y sobre la posibilidad de pagar en partes por parte del sujeto pasivo. Bueno, como lo vimos en la lectura número 5 anteriormente, la subrogación es cuando una tercera persona, sea esta física o jurídica, ajeno a la obligación tributaria, realiza los pagos pertinentes, ¿verdad? Tenemos que mediante la subrogación podemos apreciar que al Estado no le interesa quién pague los tributos, al Estado lo que le interesa es la recaudación de estos, ¿verdad? Por otro lado tenemos el fraccionamiento de pagos. El fraccionamiento de pago se da cuando mediante una licencia el ente administrador, que es el sujeto pasivo, eh, puede aplazar o realizar pago en fracciones, ¿verdad? Pero en este caso el deudor debe comprobar al fisco o al Estado que su situación económica no le permite realizar el pago completo en un solo tracto. Tenemos la pregunta número 4, la cual nos dice: ¿cómo se puede interrumpir la prescripción y qué consecuencias tiene? Bueno, la interrupción se da cuando por algún motivo se genera una interacción entre los dos sujetos tributarios, ¿verdad? El sujeto pasivo, que es el Estado, y el objeto pasivo, que es el deudor, ¿verdad? Por ejemplo, el recibo de una notificación nueva sobre una deuda es una interacción que interrumpiría el proceso de prescripción y como consecuencia tendríamos el reinicio del conteo del tiempo, o sea, que empezaríamos desde ese momento como el día número 1 nuevamente, ¿verdad? Pregunta número 5 dice: la dación en pago se puede aplicar en nuestro sistema tributario. Bueno, primeramente aclaremos qué es la edición en pago. Como su palabra nos lo dice, es ceder un bien a, a un acreedor para saciar una deuda. En el caso de nuestro país, sí aplica, porque sí aplica este método, debido a que mediante una serie de condiciones, donde usted, por ejemplo, le puede adjudicar una empresa al Ministerio de Hacienda para hacer el pago de sus deudas tributarias, ¿verdad? Pregunta número 6 dice: eh, la pregunta número 6, ¿la condonación puede aplicarse por cualquier administración tributaria? Bueno, recordemos las lecturas anteriores donde se nos aclara que en Costa Rica y globalmente también la creación, así como la extinción, la condonación y la exoneración de tributos solo puede ser realizada por la ley y por esto mediante el Parlamento, ¿verdad? Que en nuestro caso sería la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es la única encargada de crear las nuevas leyes, debido a que no cualquier administración tributaria puede realizar la condonación, solo mediante ley, mediante la Asamblea Legislativa. Y por último tenemos la pregunta número 7. El contribuyente puede aplicar la compensación de oficio cuando tiene saldos a favor. Bueno, en este caso sí es posible, pero siempre y cuando la obligación que tiene el sujeto pasivo sea con la misma administración tributaria donde tenga los saldos a favor, ¿verdad? Y después también que la entidad administrativa verifique que el sujeto pasivo se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias. En caso contrario, esto no es posible. Y más bien, en este caso, el sujeto activo
haría el pago de obligaciones de sujeto mediante oficio, ¿verdad? Eh, Básicamente así termina mi presentación, profesor. Espero le haya agradado y muchas gracias.